Buen día, amantes de la sabiduría. Les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía y les doy la bienvenida al último programa del año, que lo vamos a celebrar con el centenario, conmemorando el centenario de la publicación de la novela Siddhartha de Hermann Hesse en 1922. Cuando releí esta novela me di cuenta que los grandes giros de su vida sucedían en jardines, así que vamos a aceptar la propuesta del autor y vamos a seguir este eje examinando la filosofía que plantea. Una brevísima biografía del autor hasta 1922, al menos. Nacido en Kaul, Alemania, en 1877 en una familia de misioneros cristianos, su madre había nacido en la India, Hesse tuvo una adolescencia bastante difícil, teniendo dificultades con la rígida educación que le imponía su familia. Itineró por diferentes escuelas sin resultado y eso lo llevó a intentar suicidarse. Su vocación la va a encontrar poco más tarde en sus distintos trabajos como librero. Eso lo convirtió en un ávido lector y lo impulsó hacia la escritura de la poesía en un primer momento, publicando su primer libro de poemas en 1898. Ya a partir de 1904 puede vivir de sus escritos gracias a la publicación de sus primeras novelas. Había formado una familia, pero atravesaba serios problemas. Por eso decide viajar en 1911 con un amigo por Ceilán e Indonesia, donde no encontró la inspiración espiritual y religiosa que buscaba, pero este viaje impregnó sus obras posteriores, comenzando por Cuadernos hindúes de 1913. Tras la declaración de la Primera Guerra Mundial en 1914, Hesse se presentó como voluntario en la Embajada de Alemania. Fue, sin embargo, declarado inútil para el combate y destinado en Berna para asistir a prisioneros de guerra en su embajada. A raíz de la publicación en un diario de un artículo pacifista y antinacionalista, es declarado traidor y muchos amigos no lo respaldan. Tuvo que dejar la ayuda a los prisioneros y comenzar un tratamiento psicoterapéutico. Hesse fue tratado entre 1916 y 1917 por el doctor Joseph Lang, discípulo de Carl Gustav Jung. Esta situación iniciaría en Hesse un gran interés por el psicoanálisis, a través del cual llegaría a conocer personalmente a Jung, quien lo familiarizó con este mundo de los símbolos que estaba latente en Hesse desde los años de su infancia. Luego de la guerra va a publicar su excepcional Demian en 1919, redactada durante el conflicto bélico. De esta novela tenemos un programa en el canal, dentro de un ciclo, el ciclo Beatrix, que se los voy a dejar acá arriba. Cuando pudo retornar a su vida civil, su matrimonio estaba arruinado. Hesse se mudó a la villa de Montagnola, en el distrito denominado Colina d'Oro, en el cantón del Tesino, en Suiza, donde alquiló un edificio similar a un pequeño castillo, la Casa Camusi. Allí no solo comenzó a escribir, sino también a pintar, lo que aparece en su siguiente gran relato, El último verano de Klingsor, de 1920. En 1922 apareció entonces la novela Siddhartha, en la que expresa su amor por la cultura y la sabiduría de la India. Es un verdadero cántico a la espiritualidad que invita a la búsqueda y al conocimiento interior, y es también una autobiografía simbólica de sus búsquedas existenciales. Siddhartha va a ser muy influyente recién a partir de las décadas de 1950-1960, cuando es redescubierta por la cultura hippie de Estados Unidos, popularizando el misticismo de base oriental entre los jóvenes occidentales. Leí la novela por primera vez hace más de 30 años y la verdad que su relectura me sorprendió y gratamente. Hesse le da una vuelta de tuerca a lo que podría haber sido simplemente la transmisión sin filtro de la filosofía
de la India. Y resulta sorprendente cómo se articula con la mirada existencialista de corte occidental. Pensemos que él escribió en 1922. Era muy raro para la época. O sea que mantiene su vigencia y cierta frescura, ¿no? El protagonista de la novela, Siddhartha, como su fiel amigo Govinda, son hijos de brahmanes, o sea, los que conforman la casta sacerdotal. Y ya en el mismo significado del nombre del protagonista, vemos que contiene en potencia lo que va a desarrollar toda la historia, ambientada en épocas de Buda y por ello seguramente al norte de la India, donde vivió y enseñó Buda. Siddhartha se compone de dos palabras, Siddha y Artha. Siddha es un ser perfeccionado que ha alcanzado un alto grado de desarrollo físico y espiritual. Y también se refiere al que ha alcanzado ciertos poderes psíquicos, los llamados siddhis. Artha es una de las 4 metas de la vida hindú, que se traduce a menudo como riqueza, pero es más amplio. Se puede referir a disposición de medios, a la prosperidad en general. Entonces, en el nombre ya vemos que tiene todo lo necesario para la vida y la consumación de esa misma vida. Medio y fin. El principio es auspicioso. No parece faltarle nada a Siddhartha. Todos lo admiraban y querían. Era hábil en la comprensión de las escrituras sagradas y en la práctica de la meditación. Ya comprendía en el interior de su alma las enseñanzas de Atman, indestructible, unido al universo. Siendo la alegría de todos, no tenía, sin embargo, ninguna alegría en el corazón. Había descontento e intranquilidad. Buscaba algo más. Quería penetrar en el conocimiento verdadero de ese Atman, el espíritu, que anida en lo profundo de uno y de todas las cosas. Sus maestros brahmanes y los sabios de las escrituras sabían infinitamente mucho. Pero ¿de qué valía saber todo esto si ignoraban el uno y lo único? Lo más importante, lo único importante. ¿Dónde estaban los brahmanes? ¿Dónde los sacerdotes? ¿Dónde los sabios o penitentes que habían logrado no simplemente saber, sino vivir toda esta ciencia profundísima? Es por ello que decide sumarse, y Govinda lo va a acompañar, a un grupo de ascetas errantes, los llamados samanas o shramanas. Le causa un gran pesar a su padre, por supuesto, pero tenía que seguir su fuerte anhelo. Morir para sí mismo, no ser más un yo, encontrar la paz en el corazón vacío, estar abierto al milagro por la introspección. Esta era su meta. Yo creo que no hay esa cosa que nosotros llamamos aprender. Hay solo, oh mi amigo, una ciencia que está por todas partes, que es Atman. Está en mí y en ti y en cada ser. Y de esta forma empiezo a creer que este conocimiento no tiene enemigos más encarnizados que los sabios y los instruidos. Esto constituye un gran cuestionamiento a la educación en general y a la filosofía en particular. Nosotros podemos fácilmente, o más o menos fácilmente, aprender filosofía. La filosofía de tal o cual autor, de tal o cual escuela. Pero, ¿por qué eso es bien diferente al aprender a filosofar? La enseñanza académica de la filosofía consiste, por lo general, en la actualidad, en la exposición de particular mirada o escuela o autor, y en la transmisión de conceptos estáticos que por supuesto que son bien abstractos. Está alejada de la vivencia, de lo cotidiano, y mucho más de la vivencia trascendente de la unidad de todas las cosas que aparece en la voz y la experiencia del protagonista. Habían pasado ya 3 años de prácticas extremas en el cual podía abandonar Siddhartha su pequeño yo, pero el regreso era inevitable. Al ver que sus maestros renunciantes eran ancianos y que a pesar de todo no habían logrado la liberación, nuevamente Siddhartha decide partir y seguir su propio camino. Les había llegado el rumor
de que sí, que había una persona que había logrado el nirvana. Parten en busca de Buda y lo encuentran en su jardín, el bosque de Jetavana, donado por un rico comerciante. El jardín no es solamente un lugar físico de exuberancia vegetal, sino que es un lugar del espíritu. Es el lugar donde se reúne la sangha o comunidad budista a realizar las prácticas y escuchar la palabra de Buda. Es más, tiene un valor altamente simbólico, porque como paraíso budista, en sí mismo expresa la enseñanza universal de Buda. Jetavana fue el lugar donde Buda dio la mayoría de sus sermones. A poco de llegar a Jetavana, reconocen entre la multitud de monjes que había ahí a Buda, y así lo describen. Su rostro y su paso, su mirada baja, su mano caída, y sobre todo los dedos de aquella mano caída, hablaban de paz, hablaban de perfección, no buscaba nada, no anhelaba nada, respiraba suavemente en una inmarchitable paz. Govinda no lo duda y se integra a la comunidad, pero Siddhartha presenta serias objeciones. No le importaba tanto la doctrina de Buda, sino que estaba extasiado por su expresión. Le parecía que cada miembro de cada dedo de aquella mano era una doctrina que hablaba, respiraba, exhalaba y despedía resplandores de verdad. A la mañana siguiente, Siddhartha encuentra casualmente a Buda paseando por el bosque y le dice respetuosamente: muestras el mundo como una cadena completa, nunca interrumpida, como una cadena eterna, soldada con causas y efectos. La unidad del mundo, la interdependencia de todo suceso, lo grande y lo pequeño circundado por la misma corriente, por la misma ley de las causas. Y luego viene, por supuesto, el pero. Si todo es causa y efecto, ¿cómo es posible entonces la salvación, la interrupción de esa cadena? Lógicamente no sería posible. El año que viene lo vamos a ver en un ciclo dedicado al budismo. Siddhartha ve en la cuestión una laguna en la doctrina y a pesar de ello reconoce que Buda ha logrado la realización, que ha llegado al nirvana, pero al mismo tiempo está seguro de que esa experiencia es inefable, no se puede comunicar. Por eso decide continuar y convertirse en su propio maestro. En el autoconocimiento está el secreto. En verdad que nada ha ocupado tanto mi pensamiento como este mi yo, este enigma de mi vivir, de que yo sea uno, separado y diferenciado de todos los demás, de que yo sea Siddhartha. Siente que ha renacido y que ya no puede volver atrás. Tiene que comenzar a andar nuevamente, desde cero. Abandona en ese momento esa mirada negativa hacia el mundo, de ver todo como la gran ilusión que oculta la verdad. El azul era azul, el río era río. Y aunque en el azul y en el río y en Siddhartha vivía oculto lo singular y divino, el arte y el sentido divino era precisamente lo que había puesto aquí el amarillo, el azul, allá, el cielo, el bosque, y en medio a Siddhartha. El sentido y el ser no estaban por ahí tras de las cosas, sino que estaban en ellas, en todas. El segundo jardín al que llega Siddhartha en su recorrido existencial es bien diferente del primero, de Jetavana. Vagaba Siddhartha deleitándose con este mundo nuevo que había descubierto tal como es, este mundo natural, cuando llega a las orillas de un río. Antes de cruzar se duerme y tiene un sueño que prefigura lo que pronto le va a suceder. En el sueño encuentra a su fiel amigo Govinda, que se transforma de repente en una mujer.
de la cual va a beber de su pecho una leche que describe como dulce y fuerte, y también dice que aquella bebida emborrachaba y hacía perder el conocimiento. O sea, que ahí ya está todo dicho. Ya sabemos lo que le puede pasar. En esa ocasión conoce al barquero que lo cruzará del otro lado del río, metáfora de la transformación de la conciencia. Ese barquero le comenta que ese es un río muy hermoso, yo lo amo sobre todas las cosas. Le he escuchado con frecuencia he mirado en sus ojos y siempre he aprendido algo de él. Siddhartha llega a una ciudad. En las adyacencias ve llegar un séquito de servidores que llevan a una bella dama hasta la entrada de un bosquecillo cercado, un jardín. Se trata de la cortesana Kamala. Anteriormente nombramos a Artha como una de las metas de la vida de todo hindú. Aquí se nos presenta otra, Kama, que significa deseo o anhelo. Se asocia por lo general al placer sensual y al deseo sexual. Claramente en la novela Kamala está encarnando eso, pero el término también se refiere a cualquier disfrute sensorial y al placer estético derivado de las expresiones artísticas o también de la misma naturaleza, de contemplar un bello paisaje, por ejemplo. Siddhartha se da cuenta de que así como estaba, con su pobre vestimenta, desalineado y sucio, no podía ingresar al jardín de Kamala. Para poder hacerlo tiene que pasar por una pequeña transformación. Aquí sigue operando, por supuesto, la dimensión simbólica de toda iniciación. El cambio de estado de conciencia requiere de formas rituales, o sea, antes de ingresar al jardín tiene que hacer determinadas cosas. Al otro día se baña, se afeita, se pone un aceite aromático en el cabello y se presenta ante Kamala para que le enseñe el arte del amor sensual. Los requisitos que exige Kamala es que tiene que visitarla con buenas vestimentas, dinero y regalos. A Siddhartha le parece poca cosa conseguir eso. Veamos cómo concibe su accionar y las metas que se propone. Siddhartha no hace nada, espera, piensa, ayuna, pero avanza a través de las cosas del mundo, como la piedra a través del agua, sin hacer nada, sin moverse. Es empujado, se deja caer. Kamala le propone a Siddhartha que visite a un rico comerciante, que se asocie en calidad de igual con él para obtener todo lo que necesita para mantener la relación con ella. El comerciante se llama Kama Swami. Ya vimos qué significa Kama. Swami es un término que se aplica generalmente al monje o maestro espiritual, pero su alcance es más amplio. Etimológicamente significa el que es uno consigo mismo, en el sentido de maestro de sí mismo, en este caso precedido por el término kama, en su amplia acepción, de placer sensorial. También está claramente asociado a artha, riqueza, prosperidad. Se vislumbra que el protagonista, como todo ser humano, debe experimentar todas las dimensiones de la existencia y consumarlas, alcanzar todas esas metas. Siddhartha lo hace estupendamente bien. Con sus dotes aprendidas como samana o asceta renunciante, logra crearse un lugar en lo más elevado de esa sociedad, al mismo tiempo que cumple con su meta principal en esa etapa con Kamala. Los años pasaban y Siddhartha apenas se daba cuenta. Se había hecho rico. Hacía tiempo que poseía una casa y una servidumbre propias, y una villa fuera de la ciudad, junto al río. Las gentes le querían, venían a él cuando necesitaban dinero o consejo, pero nadie
había intimado con Siddhartha, excepto Kamala. Lentamente, como penetra la humedad en el tronco del árbol moribundo, hinchándole y pudriéndole, así había penetrado en el alma de Siddhartha el mundo y la indolencia. Lentamente fueron pudriendo su alma, volviéndola pesada, fatigándola, adormeciéndola. Siddhartha ya está en la mitad de su vida, en los 40 años, al igual que Hesse cuando escribe, tenía 45 cuando se publica la novela. Siddhartha está hastiado, siente que ha perdido el tiempo, que ya no escucha su voz interior. En su casa en la ciudad tiene un sueño con Kamala. Kamala tenía en una jaula de oro un extraño pájaro cantor, y al ver que se había quedado mudo, ella abre la jaula y constata que había muerto. Entonces saca de la jaula el cuerpo y lo tira a la calle. Siddhartha se despierta sobresaltado. Obvio que él era ese pájaro. Decide ir a su jardín en las afueras. Siddhartha se retiró, sombrío, a una quinta de placer que le pertenecía. Cerró las puertas, se tendió bajo un mango, sintió la muerte en el corazón y el horror en el pecho. Vio y sintió que algo moría en él, se marchitaba e iba a su fin. Siddhartha se vuelve consciente de que había estado atrapado en el samsara, la rueda de las encarnaciones en el hinduismo, signada por la ilusión y el continuo sufrimiento. Ese jardín de Siddhartha era el jardín del samsara. Al comprender su triste situación, lo abandona todo, su jardín, su casa, sus posesiones, se va de la ciudad sin decir nada a nadie. Y Kamala no se sorprendió. Cuando se enteró de la noticia, abrió su jaula de oro y dejó que escapara su pájaro cantor. También se retiró de su propia vida como cortesana. Al poco tiempo descubrió que había quedado embarazada en su último encuentro con Siddhartha. Siddhartha llega con ánimos de poner fin a su vida a la orilla del mismo río que había cruzado cuando era joven, hacía más de 20 años. Se duerme y cuando despierta se encuentra que estaba Govinda a su lado y hacen todo un recorrido por su vida. De nuevo estaba en esta sensación de desnudez existencial, de estupidez, de sentirse estúpido por haber pasado por tantas cosas, tantas idas y vueltas, y sin embargo estaba feliz de comenzar de nuevo. Es un nuevo nacimiento, su viejo y pequeño yo había muerto, allí a orillas del río. ¿A dónde puede llevarme aún mi camino? Este camino es extravagante, discurre en meandros, quizás se cierre en un círculo, pero vaya como vaya, quiero recorrerlo. Decide permanecer allí y adoptar al río como su maestro. Pero de todos los misterios del río, hoy no veía más que uno, que había conmovido su alma. Vio que este agua corría y corría, corría sin cesar, y sin embargo siempre estaba allí, siempre era la misma, y no obstante, siempre era nueva. Siddhartha se encuentra con el mismo barquero que lo había cruzado anteriormente, hacía más de 20 años, y descubre que se llamaba Vasudeva. Vasudeva es uno de los nombres de Krishna, el avatar o encarnación divina, que pueden ver en este canal en el video del Bhagavad Gita, que se los dejo acá arriba. Siddhartha se queda a vivir con Vasudeva como aprendiz. Y por cuestiones de tiempo no vamos a detenernos mucho en los capítulos finales. Todo lo relacionado con el reencuentro con Kamala y el conocimiento de su propio hijo. Al margen, el jardín Kamala lo donó y se convirtió en un monasterio budista. Luego también tenemos la huida de su hijo a la ciudad
era lógico porque era hijo del Siddhartha mundano, ¿no? El Siddhartha urbano, próspero, no podía ser de otra manera. Siddhartha siempre fue el hijo del Brahman, o sea, que siempre vuelve a esas raíces espirituales. Se ve el ciclo del padre que es abandonado, los hijos que parten hacia su propio destino. Siddhartha abandona a su padre y a su vez es abandonado por su propio hijo. Y cuando lo aprendí, contemplé mi vida y vi que era también un río, y que el Siddhartha mozo y el Siddhartha hombre y el Siddhartha viejo solo estaban separados por sombras, no por realidades. Tampoco había pasado en los anteriores nacimientos de Siddhartha, como no habría futuro cuando muriera y volviera a Brahma. Nada ha sido, nada será. Todo es, todo tiene ser y presente. En esta hora cesó Siddhartha de luchar con el destino, cesó de padecer. En su rostro floreció la serenidad del saber del que no se opone ninguna voluntad, que conoce la perfección, que está de acuerdo con el río del devenir, con la corriente de la vida, lleno de compasión, lleno de gozo compartido, entregado a la corriente, perteneciente a la unidad. En el último capítulo es su encuentro de vejez con Govinda, quien vuelve del monasterio justamente que alguna vez fue el jardín de Kamala, que lo había donado. Le pide al ahora viejo barquero Siddhartha, Vasudeva ya había muerto, que le comparta su doctrina, lo que había aprendido a lo largo de toda la vida. El diálogo es riquísimo y no podemos analizarlo en su totalidad, pero nos quedamos con el siguiente fragmento. Govinda dijo: Pero todo eso que tú llamas cosas, ¿es algo real? ¿Algo sustancial? ¿No será solo un engaño de Maya? ¿No será más que imagen y apariencia? Tu piedra, tu árbol, tu río, son, pues, realidades. Eso tampoco me preocupa mucho, dijo Siddhartha. Las cosas pueden ser apariencias o no. Yo también lo seré entonces, y siempre serán mis iguales. Esto es lo que las hace ser amadas y dignas de veneración para mí, que son mis iguales. Por esto puedo amarlas. Y esto forma una doctrina de la que puedes reírte, el amor, oh Govinda. Me parece ser el motivo de todo. Examinar el mundo, explicarlo, despreciarlo, es posible que sea tarea de los grandes pensadores. Pero a mí solo me queda poder amar al mundo, no despreciarlo, no odiar ni al mundo ni a mí, poder observarle a él y a mí y a todos los seres con amor, admiración y respeto. Y así llegamos al final de la temporada 2022. Espero que pasen un buen feliz de año. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el año y nos vemos en el 2023. Paz a todos los seres.